pantalla. Ahí no sé si ya la ven. Sí, doctora, se ve muy bien la presentación y usted también se escucha muy bien. Ah, ok. Bueno, hoy ya tengo entendido que ya van terminando ya el diplomado y son las últimas clases, si no estoy mal. Entonces, hoy vamos a hablar sobre virus de la hepatitis C. Manifestaciones clínicas, vamos a hablar el contenido del día de hoy, será sobre la epidemiología del virus de la hepatitis C, la fisiopatología, eh, manifestaciones clínicas y también vamos a hablar un poquito sobre las manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis C. Entonces, para iniciar, pues vamos a hablar acerca de la epidemiología del comportamiento de esta entidad, ¿verdad? En 1970, para hablar un poquito de historia sobre este virus, fueron conocidos los primeros casos que fueron asociados a transfusiones de usuarios de drogas. Entonces, fue así como identificaron este nuevo virus que se encontraba asociado a esta población que había pues prácticamente tenía este factor de riesgo de transfusiones o que eran usuarios de drogas y que era un cuadro clínico de hepatitis causado por un agente diferente al virus de la hepatitis A y al virus de la hepatitis B, que eran los que pues ya se conocían y ya se sabía que podían provocar pues enfermedad a nivel hepático. Fue hasta 1989 donde Michael Hunton, ¿verdad? Del laboratorio Chiron, logró aislar el virus de la hepatitis C. Y entonces aquí ya vieron que pues sí era un virus hepatotrópico, ¿verdad? Pero diferente al A y el B. Fue hasta 1997 donde Charles y Rice en la Universidad de Washington en San Luis se inyectó el virus en hígados de chimpancés, reproduciendo el cuadro de hepatitis y entonces aquí ya pudo ver la reproducibilidad prácticamente del virus. A Charles y a Mike Hunton, a ambos en 1920, en 2020, se les otorgó el premio Nobel que fue compartido de medicina, ¿verdad? Por estos hallazgos tanto del aislamiento del virus de la hepatitis C, así como la reproducción del cuadro de hepatitis a través del virus C. Entonces es un premio Nobel que fue compartido entre estas dos personas. Sabemos que el virus de la hepatitis C es la principal causa de hepatitis crónica, ¿verdad? También de cirrosis y de carcinoma hepatocelular. Entonces, es un virus que está sumamente en relación con hepatitis crónica, a diferencia de las otras hepatitis que han visto a lo largo del diplomado, como hepatitis A, hepatitis E, hepatitis D, que tienen pues una manifestación aguda un poquito más descrita. En esta sí es cierto que hay un episodio de hepatitis aguda, pero la importancia del virus de la hepatitis C es que prácticamente es la causa principal de hepatitis crónica a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud establece que aproximadamente 50 millones de personas viven con infección crónica por virus de la hepatitis C. Entonces, se dan cuenta, es una entidad bastante importante a nivel mundial, ¿verdad? Y un millón aproximadamente de nuevas infecciones se dan por año. Entonces, es algo que cada vez más comúnmente lo miramos, ¿verdad? Y que sí es de sumamente importancia y conocer acerca de esta enfermedad, ya que pues las enfermedades atribuibles a virus de la hepatitis C cada día son más, ¿verdad? Para el 2022 fallecieron aproximadamente 242.000 personas con causas hepáticas secundarias al virus de la hepatitis C.
Entonces, esto es una gráfica sobre la tendencia en la incidencia y mortalidad del virus de la hepatitis C, más o menos cómo es el comportamiento, cómo se va a ver reflejado desde el 2015 hasta una proyección al 2030, ¿verdad? Entonces, aquí en el área donde ustedes ven la línea verde, es más o menos la proyección que se tiene de los nuevos casos de hepatitis C, cómo ha sido el comportamiento. Si se dan cuenta, pues sí, previo al 2022, 2021 teníamos esta tendencia de que había mucho virus de la hepatitis C, nuevas infecciones, y sí se ha visto que ha disminuido conforme el tiempo, y lo que se intenta es que en los siguientes años, hasta el 2030, pues se reduzcan más estas nuevas infecciones. Si bien el reporte de muertes ha disminuido un poco, vemos que el comportamiento es muy parecido desde los años 2015, 2019 hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, el comportamiento de mortalidad sigue siendo el mismo. Entonces, a pesar de que la incidencia de las nuevas infecciones prácticamente va a la disminución, la tasa de muerte sigue siendo prácticamente la misma. Esta es un mapa donde podemos ver a través de los continentes sobre la prevalencia de casos de virus de hepatitis C crónica, ¿verdad? Entonces, vemos que pues obviamente todos los continentes tienen obviamente población viviendo con el virus de la hepatitis C, y miramos pues que América pues sí tiene un número considerable. Estamos hablando de prácticamente 5 millones, ¿verdad? De toda la población que va más o menos entre 37 a 65 millones de personas que viven con virus de la hepatitis C. América tendrá 5 millones de este total global. Eh, ¿Cuáles son las metas de la OMS? Porque si bien el virus de la hepatitis C, pues ya sabemos las complicaciones que puede tener y las vamos a ver más adelante también. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, con el fin de la reducción de la mortalidad, de reducir esto, entonces se fijó metas, al igual que en VIH, que se han fijado metas como el famoso 90-90-90, perdón, 95-95-95. Para hepatitis también se han ido formando metas, ¿verdad? Para la OMS, y para el 2030 la OMS lo que sugiere o el fin, ¿verdad? De hacer muchas de las intervenciones para virus de la hepatitis C es primero reducir las nuevas infecciones en un 90%, ¿sí? De que también al reducir las nuevas infecciones, diagnosticar al 90% de los individuos que vivan con virus de la hepatitis C. De estos, por lo menos tratar al 80% de los pacientes virémicos, ¿verdad? Y reducir el 65% de las muertes relacionadas a virus de la hepatitis C. Entonces, esta es como la meta que se quiere llegar al 2030, y que son metas que pues creo que aún vamos un poco lejos. Ya para adentrarnos en el virus de la hepatitis C, hablamos que el virus de la hepatitis C es un virus ARN monocatenario, ¿verdad? Entonces, al hablar de monocatenario, ustedes ya saben que tiene una sola cadena de ADN. Procede de la familia Flaviviridae de género Hepacivirus, ¿verdad? Y su característica primordial es que es un virus esférico que posee una envoltura. Esta envoltura pues está enmascarada por lipoviropartículas o un lipovirión, que aquí lo miramos en la imagen de la derecha, ¿verdad? Y entonces ese es prácticamente está el ARN, luego está la cápside y luego están pues estas lipopartículas que envuelven al virus. Existe en virus de la hepatitis C 7 genotipos, ¿verdad? Y cada genotipo se encuentra dividido en otros subtipos, ¿sí? Existen también lo que se denomina como cuasiespecies, ¿verdad? Que esto prácticamente es una diversidad de especies que existen en un mismo individuo. Esto es muy parecido con el comportamiento, por ejemplo, del virus del VIH, ¿verdad? Que sabemos que el virus de VIH hay un virus salvaje, pero por su variabilidad genética hace cuasiespecies, y un mismo individuo puede tener tanto virus salvaje como otras cuasiespecies. Pues el virus de la hepatitis C funciona muy parecido, también cursa con una variabilidad genética bastante importante, y entonces hay virus salvaje dentro de un mismo individuo y puede haber cuasiespecies.
Generalmente la polimerasa viral no tiene la capacidad correctora de errores. Entonces, estas cuasiespecies, ¿por qué se dan? Porque un paciente puede tener un virus salvaje y también puede tener cuasiespecies, porque la polimerasa viral, que es la enzima más importante para la replicación del virus, prácticamente comete muchos errores al replicar el virus. Estamos hablando que los errores que comete es un error cada 10 a la 4, 10 a la 5, ¿verdad? Dentro del material genético, y entonces por eso produce estas cuasiespecies. Entonces la tasa de nuevos viriones también es muy alta, el virus se reproduce de forma muy rápida, más o menos 10 a la 12 viriones por día, y entonces esta rapidez con la que se reproduce, con la que se replica, más que la proteasa, perdón, la polimerasa no tiene una capacidad correctora, hace la producción de estas cuasiespecies, y por eso un humano puede tener tanta variabilidad genética dentro de virus. Estos son los genotipos que existen, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando hablamos de genotipos, están más, según el genotipo, se encuentran en diversas áreas a nivel de continentes y a nivel del mundo. Cuando hablamos de genotipo uno, este es el que está más disperso a nivel mundial, ¿verdad? Y es el que se relaciona más con la adquisición a través de hemoderivados o de cirugías, transfusiones de sangre o de transmisión a través de cirugías. El genotipo 2 se encuentra mayormente en África Central y Occidental. El genotipo 3 también es uno de los más prevalentes a nivel mundial, pero está correlacionado entre la población que es usuaria de drogas, ¿verdad? Intravenosas. El genotipo 4 es el más prevalente en norte de África y en Oriente Medio, y el genotipo 5 6 también pues en Sudáfrica, sudeste asiático. El genotipo 7 es muy raro. La verdad es que estos son solo reportes de casos que se han aislado, 4 casos, ¿verdad? En los últimos años, probablemente ahorita ya tenemos un poquito más de casos, pero es muy, muy o extremadamente raro. Entonces, lo que vemos que más se correlaciona es genotipo uno y genotipo 3, ¿verdad? El genotipo 3 hacia hemoderivados, perdón, hacia usuarios de drogas, y el genotipo uno hacia hemoderivados. Esta es la historia natural de cómo es prácticamente el comportamiento de la enfermedad cuando se adquiere el virus de la hepatitis C, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de que primero hay una infección o una primoinfección al virus de la hepatitis C, y vamos a ver cómo es el comportamiento de la carga viral del virus de la hepatitis C, cómo es el comportamiento de las pruebas hepáticas, cómo es el comportamiento de los anticuerpos, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Entonces vemos que cuando un paciente primariamente se infecta de virus de la hepatitis C, entonces vamos a empezar a ver un aumento, ¿verdad? Del ARN, o es decir, la carga viral del virus de la hepatitis C a pocos días después de la exposición. Esto lo vemos en el gráfico, en la línea que es color azul, ¿verdad? Entonces vemos que en el periodo prácticamente de incubación del virus, la carga viral ya se disparó. Estamos hablando de unos pocos días después de la exposición, esta se dispara. Más o menos la carga viral pico o el punto máximo de carga viral de virus de la hepatitis C ocurre más o menos entre la octava a la 12ª semana después de la exposición al virus, ¿verdad? Entonces, más o menos ahí es donde la carga viral se encuentra más alta. Luego, ¿qué es lo que pasa? La carga viral empieza un descenso, ¿verdad? Entonces llega a un punto máximo, pero luego comienza a descender, ¿verdad? Y más o menos en la 12ª semana después de la exposición al virus, entonces aquí el paciente puede cursar con dos vías: o se recupera de la hepatitis C o sigue a un curso crónico, ¿sí? O sea, o el paciente va a tener una hepatitis crónica o se recupera, ¿verdad? ¿Cómo es el comportamiento entonces de las transaminasas? Más que todo de la ALT. La ALT, vemos que al principio, cuando el paciente se expone al virus, pues la ALT suele estar dentro de límites normales, o sea, no hay un aumento. Es hasta más o menos 4 semanas post infección o post la exposición al virus que esta empieza a elevarse.
llegando a un pico máximo también que lo vemos que coincide junto con la carga viral. Cuando tenemos el pico máximo de carga viral, también en ese mismo momento tenemos el pico máximo de la ALT con los niveles más altos y luego también la ALT empieza a bajar, a descender en toda esta fase aguda y también tenemos el punto crítico a la 12ª semana donde la ALT sufre un descenso importante llegando a casi la normalidad y también pues aquí el paciente, si pasa a un estadio crónico, entonces la ALT se eleva, pero no a niveles tan altos como estuvo en la infección aguda, sino aquí ya tiene incrementos moderados de la ALT que generalmente no suelen ocasionar ninguna manifestación en el paciente y por eso el paciente puede cursar mucho tiempo sin darse cuenta de la enfermedad crónica, ¿ok? Y cuando hablamos de los anticuerpos, pues vemos que los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, entonces de igual forma, en la primoinfección o en el momento de la incubación de la enfermedad, estos anticuerpos pues no están elevados hasta más o menos entre la quinta y sexta semana se empiezan a ser positivos y empiezan a subir los anticuerpos, ¿verdad? Y estos sí sufren un aumento exponencial y se mantienen altos durante las últimas etapas de la infección aguda hasta la etapa crónica, se mantienen siempre altos. Entonces, ya hablando de manifestaciones clínicas, como ya vimos cómo es el comportamiento de la carga viral, de los anticuerpos y todo esto, entonces hablamos de dos etapas prácticamente en virus de la hepatitis C, una infección aguda y infección crónica. Cuando hablamos de infección aguda, esta generalmente suele ser asintomática, rara vez suele diagnosticarse, más o menos el 15 al 25% de los pacientes suelen resolver la infección, ¿verdad? Entonces pasa desapercibida y luego la resuelven porque no cronifica, sino que la resuelven. Los síntomas más o menos en 3 a 12 semanas postexposición suelen aparecer, ¿verdad? O sea, no es que desde el inicio el paciente tenga síntomas, sino aparecen más tardíamente. Y los síntomas son muy generales. El paciente puede tener malestar general, astenia, anorexia, ictericia, algo que es muy parecido en las otras hepatitis, ¿verdad? Como hepatitis B, hepatitis A, hepatitis E. Entonces, el curso clínico es muy parecido en la hepatitis aguda. La ALT, ya dijimos que suele aumentarse entre la cuarta y octava semana post exposición al virus, ¿verdad? Y generalmente la ALT sí tiene un incremento bastante alto, hasta 10 veces su valor cuando tiene el pico máximo, ¿ok? Y esto suele aumentar como resultado de que hay necrosis a nivel del hepatocito en el hígado y por eso es que se eleva la ALT. Los síntomas generalmente en un paciente cuando es una infección aguda suelen desaparecer cuando los niveles de la ALT bajan y cuando el virus de la hepatitis C, o sea, la carga viral, suele disminuir. Entonces, generalmente los síntomas aparecen en esas entre tercera, cuarta semana, ¿verdad? Quinta, donde la carga viral es mayor y donde la ALT eleva, ahí es donde podemos ver el aparecimiento de los síntomas. Luego, cuando estas ya bajan, pues el paciente cursa ya asintomático. Luego de la hepatitis aguda, pues obviamente si el paciente no la resuelve, tenemos que el paciente puede progresar a una enfermedad crónica y esto es sumamente importante porque obviamente el virus de la hepatitis está relacionada con cirrosis hepática, fibrosis hepática y hepatocarcinoma. Entonces, se presenta generalmente la progresión a enfermedad crónica sin aparición de síntomas, o sea, no hay algo que sea definitivo y que el paciente indique al progresar a enfermedad crónica y generalmente se establece esta progresión a enfermedad crónica después de los 6 meses de haber estado expuesto al virus de la hepatitis C. Generalmente hablamos que en el virus de la hepatitis C, a diferencia de la B, donde el porcentaje era mucho más alto que resolvían, aquí vemos que los que progresan a enfermedad crónica suelen ser entre el 75 al 85% de los pacientes que tienen el virus pasan a fase crónica. Entonces, el virus de la hepatitis C puede persistir sin enfermedad hepática aparente, sin elevación de la ALT sérica y más que todo, el paciente cursa con una hepatitis de bajo grado que no da síntomas y por eso pues pasa desapercibida. ¿Ok? Entonces aquí vemos el comportamiento prácticamente nuevamente de la hepatitis ya cuando miramos crónica a partir de la sexta, octava semana, que ya empieza a cursar
a la progresión, ¿verdad? Hacia una enfermedad crónica. Vemos aquí cómo es el comportamiento de la ALT. La ALT suele tener picos, ¿verdad? Donde se eleva, pero nunca llega a un nivel tan alto como 10 veces su valor normal, como cuando fue la hepatitis aguda, como en el evento agudo, ¿no? Entonces aquí por eso es que no causa mayor sintomatología en el paciente. Entonces, algo que es muy importante en hepatitis C, lo que les decía, ¿verdad? Es que la cronicidad, el 85% de los pacientes pueden pasar a cronicidad y esto puede llegar a cáncer, ¿sí? Entonces, a patocarcinomas. Entonces, aquí les puse un algoritmo más o menos cómo sería el comportamiento. El paciente se expone, ¿verdad? Al virus de la hepatitis C. 15 a 25% de los pacientes resuelven, ¿sí? Pero vemos que una gran parte o proporción de la población que tiene este virus pasa a una persistencia del virus entre 65 a 85% de los pacientes. O sea, si hablamos que de 100 pacientes que tienen virus de la hepatitis C que fueron expuestos en 6 meses, 80 de esos pacientes van a tener viremia, o sea, van a tener virus de la hepatitis C. Y de estos 80 pacientes que van a tener virus de la hepatitis C ya como una etapa crónica, en 20 años esos pacientes, de estos 80, 8 pacientes podrían llegar a tener cirrosis. Y en 5 años de esos 8 pacientes que tienen cirrosis, en 5 años 2 pueden pasar a hepatocarcinoma. Entonces, si se dan cuenta, es algo muy importante porque de todos los pacientes con hepatitis C crónica, más o menos entre el 5 a 20% pasan a cirrosis y la cirrosis es un factor de riesgo muy importante para desarrollar hepatocarcinoma, ¿sí? Entonces es algo que por eso es que tenemos que ponerle fin al virus de la hepatitis C para no llegar a estas complicaciones. ¿Cuáles son los factores que se encuentran asociados a la progresión? O sea, ¿en qué pacientes vamos a tener mayor riesgo de que progresen a una enfermedad crónica? Pues obviamente pacientes con edad avanzada, pacientes del género masculino, con un índice de masa corporal alto, con obesidad. Obviamente un paciente que ya tenga antes del diagnóstico de hepatitis C, esteatosis hepática es muy importante. Vamos a ver por qué la esteatosis hepática es muy importante. Con infecciones, obviamente, si el paciente tiene VIH o virus de la hepatitis B, obviamente estos pacientes progresan más rápido, ¿sí? Y pacientes diabéticos. ¿Por qué diabéticos? Porque los diabéticos mal controlados también son pacientes que obviamente tienen un riesgo incrementado para esteatosis hepática y aunado al virus de la hepatitis C, obviamente hacen más rápido progresión a cirrosis y más rápido a hepatocarcinoma. Con el virus, ¿qué es lo que tiene que ver? Obviamente, la eliminación del virus suele ser en la edad menor de 40 años, ¿verdad? Desarrollo de la respuesta inmune y multiespecífica de linfocitos T, es decir, si el paciente tiene un conteo de CD4 más bajo o de CD8, pues obviamente esto hace que haya más replicación del virus, que no se combata la infección y entonces obviamente la progresión es mayor, ¿verdad? Y tener un virus de hepatitis C genotipo 3 también hace que haya más riesgo de progresión de la hepatitis C porque el genotipo 3 está asociado a que el paciente pueda tener mayor esteatosis hepática, ¿sí? Y los factores externos, pues si es descendencia afroamericana, esta población generalmente suele ser más, tiene mayor riesgo a progresión y obviamente si hay consumo de alcohol, pues obviamente va a haber mayor progresión a enfermedad hepática, cirrosis o fibrosis. Entonces, hablando un poquito de la esteatosis hepática, ¿sí? Pacientes que tenemos con virus de la hepatitis C, la prevalencia de estatosis hepática suele ser hasta el 55% de los pacientes, ¿verdad? Generalmente existe una elevación en la expresión de ARN mensajero de enzimas lipogénicas, entonces tanto del ácido graso sintetasa, el acetil-CoA carboxilasa y el ATP citrato lipasa, y esto hace que obviamente haya mayor generación a ese nivel de grasas y obviamente más formación de hígado graso. En pacientes con hepatocarcinoma que se encuentra relacionado con el genotipo 3, con el virus de la hepatitis C genotipo 3 hay mayor prevalencia de esteatosis, hasta el 40-86% de los pacientes con este tipo de genotipo tienen más esteatosis hepática comparado con otros genotipos que solo es el 50%.
El hepatocarcinoma y el virus de la hepatitis C están implicados en el desarrollo y en la progresión de la esteatosis no alcohólica, y eso produce un estado de lesión crónica. Entonces, si se dan cuenta, hemos estado hablando mucho de esteatosis hepática y esteatosis hepática se correlaciona con el estado de cirrosis en un paciente, ¿sí? Sabemos que la forma no infecciosa más comúnmente que un paciente logre desarrollar hepatocarcinoma incluso es la esteatosis hepática no asociada a infecciones, ¿sí? Entonces, entonces, esteatosis hepática es una parte muy importante dentro de la fisiopatología para que el paciente logre llegar a cirrosis hepática y posterior a cirrosis hepática, hepatocarcinoma. Tanto la esteatosis viral como la metabólica, pues obviamente van a estimular la progresión de la fibrosis. Entonces aquí vemos un esquema donde tenemos, por ejemplo, un paciente que está infectado con virus de la hepatitis C. Entonces, ya de por sí el virus de la hepatitis C, y si se infectó con un virus genotipo 3, va a producir en el hígado mucho más inflamación, ¿verdad? Va a producir lipogénesis en ese hígado, también va a llegar a producir estrés oxidativo, ¿verdad? Y esto hace que el paciente llegue a un daño de fibrosis hepática, como lo vemos en el último dibujo, ¿verdad? Así la fibrosis hepática, obviamente, a cirrosis, y la cirrosis puede avanzar a hepatocarcinoma. Si a esto le asociamos que el paciente, aparte de que tiene una infección por virus de hepatitis C crónica, encima de eso, por ejemplo, le sumamos que es diabético o que tiene esteatosis metabólica o relacionada a obesidad, a diabetes o a otras condiciones, esto va a producir aún más inflamación a nivel del hígado, ¿verdad? Entonces va a producir más estrés oxidativo, ¿verdad? Obviamente, oxidación también de ácidos grasos, y esto va a conllevar también a fibrosis y obviamente posterior a eso a cirrosis y hepatocarcinoma. Entonces vemos que al final la formación del cirrosis y hepatocarcinoma va estrechamente relacionada con el hígado graso que produce el virus, pero también si tenemos otra condición aunada, esto va a aumentar a la progresión de que un paciente llegue a fibrosis. Entonces, la fibrosis hepática, esto, ¿cómo se ve o cómo llega a formarse? Bueno, primero lo que pasa es que existe que hay depósitos de colágeno y que promueven proteínas que remueven la matriz subendotelial. Esta matriz logra expandirse y cambia su composición. Entonces, prácticamente como cambia su composición, pues prácticamente cambia como su forma, ¿no? Su fisiología hepática del hígado se pierde, ¿verdad? Se forman bandas de colágeno en esa matriz y en esos espacios porta, y luego se llega a formar la fibrosis, ¿sí? Las células estrelladas son la principal arquitectura de la matriz, son las principales que se encuentran en la arquitectura de matriz y se encargan de la producción excesiva de colágeno. Entonces, al existir estrés oxidativo y mucha inflamación en el hígado, activan a estas células estrelladas, y estas células estrelladas hacen que aumente la fibrinogénesis, más puentes de colágeno, y eso llega a la formación de fibrosis y luego cirrosis. Cuando ustedes tienen un hígado fibrótico y posteriormente cirrótico, van a encontrar un hígado rígido, ¿sí? Por toda esta formación de colágeno nueva que se está dando. Y el virus de la hepatitis C, que hace, al final lo que hace es que haya mucha inflamación a nivel del hígado, entonces hace que como hay mucha inflamación, se activan estas células estrelladas, y entonces ahí es donde se empieza a formar el colágeno, y ahí es donde se forma luego la cirrosis, y obviamente llega esto a una patocarcinoma. Entonces, la esteatosis hepática juega un papel sumamente importante en la inflamación del hígado, y recordemos que si hay esteatosis hepática por virus de hepatitis C más esteatosis hepática por otras condiciones que ya tenga el paciente, pues esto va a llevar obviamente a más formación de colágeno y de puentes a nivel del hígado. ¿Cuándo voy a sospechar en que un paciente tiene una fibrosis hepática significativa? Hoy en día hay muchos métodos diagnósticos para ver si el paciente con virus de la hepatitis C ya tiene algún grado de fibrosis hepática. Anteriormente, pues solo podíamos saberlo
imágenes nos podían ayudar un poco para ver si el paciente tenía fibrosis o no. No era algo, el ultrasonido abdominal o hepático no era algo tan sensible y tan específico. Biopsia hepática, no a todos los pacientes los íbamos a someter a este procedimiento tan invasivo como fibrosis para ver si tenía fibrosis hepática. Hoy en día hay nuevas herramientas y una de ellas pues es todo lo que les puse aquí el listado, ¿verdad? Hay ciertos scores que nos pueden ayudar para ver si el paciente tiene fibrosis hepática significativas. Tales está como el FIT-4. El FIT-4 es una fórmula que se puede realizar, que se las puse aquí a la par en el cuadrito, ¿verdad? Donde podemos poner la edad del paciente, cómo están los niveles de ALT, dividimos esto dentro del número plaquetario, del conteo plaquetario del paciente por la raíz cuadrada de la ALT y eso nos da un porcentaje o más bien un puntaje y ese puntaje, si está arriba de 3,2, ya hablamos que el paciente tiene una fibrosis significativa. Hoy en día también existe lo que es el elastograma o elastografía transicional, ¿verdad? Entonces, que esto es como parecido a un ultrasonido, no es lo mismo, pero es parecido y lo que miramos es la elasticidad del hígado, porque acuérdense que un hígado fibrótico va a estar rígido, entonces lo que miramos en el elastograma es qué tanta elasticidad tiene ese hígado y es un procedimiento que hoy en día se hace tanto en la práctica privada como en la práctica pública. Por ejemplo, el Hospital Roosevelt tiene FibroScan, que es el aparato que utilizamos para hacer fibrosis, para la elastografía. Y si está arriba de 12,5 kilopascales, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de una fibrosis hepática significativa. Existen test no invasivos también que se pueden hacer como FibroSure, el APRI, que es un score también, ¿verdad? En los cambios por imagen, si tenemos una tomografía o un ultrasonido, podemos ver nodularidad de contornos hepáticos, esplenomegalia, circulación colateral. Las plaquetas es algo que es muy importante. Generalmente el conteo plaquetario en pacientes ya con fibrosis significativa suele estar por debajo de 150,000. Y obviamente, pues también todavía dentro de los criterios diagnósticos se podría encontrar biopsia que sea compatible con fibrosis, pero como les decía, esto es algo que ya se dejó de usar porque tenemos otras herramientas más sensibles y específicas, tales como el elastograma, el FIT-4, el test de APRI. Cuando hablamos de carcinoma hepatocelular, ¿verdad? Que esta es la complicación tardía de la hepatitis C crónica. Esta ocurre en pacientes generalmente que ya tienen cirrosis hepática, ¿sí? La tasa de que un paciente llegue a esta complicación es más o menos del 2 al 4% por año. Europa y Japón, en Europa y Japón, el hepatocarcinoma que se asocia a virus de la hepatitis C es de aproximadamente 50 al 75% de los casos. O sea, esto quiere decir que de todos los casos que tienen en Japón y en Europa de hepatocarcinoma, el 50% es por virus de la hepatitis C, porque se infectaron. Entonces es algo muy importante. Y más de la paciente de los pacientes con cirrosis no tratados con antivirales mueren antes de ser diagnosticados con hepatocarcinoma. La respuesta virológica sostenida en virus de la hepatitis C obviamente va a reducir el riesgo. Entonces, tratar a un paciente con virus de la hepatitis C, o sea, sí o sí lo tenemos que tratar. Sabemos que ya hay terapia curativa, que de eso no voy a adentrarme mucho porque tienen una clase posterior, pero obviamente sabemos que esto nos va a ayudar mucho para que no progrese la enfermedad. Cofactores asociados para el desarrollo de hepatocarcinoma, obviamente si un paciente tiene coinfección con virus de la hepatitis B, si el paciente tiene virus de la hepatitis C genotipo 3, si hay consumo de tabaco, alcohol, edad avanzada y sexo masculino, pues obviamente son cofactores que nos van a ayudar al desarrollo de hepatocarcinoma. Importante, hoy en día hemos estado viendo probablemente muchos de ustedes también en las unidades de atención integral cuando tenemos reinfecciones o recaídas. Cuando hablamos de reinfección o recaída, porque por ejemplo tenemos un paciente con virus de la hepatitis C, le damos tratamiento y logra disminuir su carga viral, logra ser indetectable, el paciente pues lo tomamos como cura, ¿verdad? O como supresión, más bien como supresión virológica del virus de la hepatitis C y luego posteriormente lo vuelve a elevar la carga viral. Entonces, ¿qué hablamos? ¿De reinfección o recaída? Bueno, lo que se considera hoy en día que los pacientes muy probablemente no estemos hablando tanto de recaída, ¿verdad? Sino de reinfección. Hoy en día los pacientes por la terapéutica curativa en hepatitis C hay más conductas de riesgo, ¿verdad? Y entonces estas conductas de riesgo hacen que los pacientes pues se puedan reinfectar, ¿verdad? Podría ser.
Cuando hablamos de recaída, hay dos términos importantes, hablar de recaída temprana y recaída tardía. Generalmente, sabemos que para virus de la hepatitis C lo que damos son 3 meses de tratamiento, ¿verdad? Entonces, son 12 semanas de tratamiento. Terminamos el tratamiento ahí, ¿verdad? Cuando la carga viral está indetectable, a las 12 semanas tendríamos que hacer una carga viral y ver si el paciente ya está indetectable, ¿verdad? Y idealmente debería mantener una respuesta virológica, ¿verdad?, sostenida en las 12 semanas posterior a terminar el tratamiento y luego después de 2 años también, ¿verdad? Entonces, estos pacientes, si el paciente vuelve a tener cargas virales altas o en el lapsus entre que terminó tratamiento y 12 semanas posteriores, entonces podríamos hablar de una recaída temprana, mientras que si estamos hablando que la carga viral vuelve a subir después de las 12 semanas de haber acabado el tratamiento hasta las 36 semanas, hablamos de una posible recaída tardía. Pero hay que tomar mucho en consideración los factores de riesgo del paciente, si tiene conductas de riesgo, porque aquí podríamos hablar de una reinfección y no tanto de una recaída. Datos de 11 estudios clínicos fase 3 con terapia de sofosbuvir velpatasvir, ¿verdad? Solo 12 de 3004 pacientes tenían ARN del virus de la hepatitis C detectable luego de la respuesta virológica sostenida al finalizar el tratamiento. Entonces, se dan cuenta, el tratamiento es bastante efectivo. 7 de estos 12 pacientes, o sea, un 58%, tratados se reinfectaron con una cepa diferente del virus de la hepatitis C después del tratamiento y los 5 restantes con viremia recurrente tardía tuvieron recaída virológica con el mismo genotipo. Entonces, si nos damos cuenta, muchos de estos pacientes que pensamos que a veces son recaídas, en realidad es que se reinfectan con una cepa diferente y es ahí que por eso vuelven a tener cargas virales detectables. Y luego ya para ir finalizando, las manifestaciones extrahepáticas del virus de la hepatitis C no solo a nivel del hígado repercute la infección por virus de la hepatitis C, también tenemos afección de otros órganos. Entre estos, pues vamos a hablar de unas de las más conocidas, pero que también son bastante raras, ¿verdad? Está la crioglobulinemia mixta. Esta generalmente se asocia al genotipo 1B y al 2A de virus de la hepatitis C. Esta generalmente se da por precipitación de inmunoglobulinas en suero, ¿verdad? En infección por virus de la hepatitis C, las inmunoglobulinas suelen ser mixtas, ¿verdad? Y ocurre solo en una cuarta parte de los pacientes con virus de la hepatitis C, o sea, no en todos vamos a ver esta manifestación. Generalmente lo que logramos ver en estos pacientes son estas imágenes de miembros inferiores, como ven ahí en el lado derecho, donde hay como lesiones sugestivas como de vasculitis leucoclástica, y esto se da por depósitos de tipo IgM y de tipo IgG, por eso se dice que es depósitos de inmunoglobulinas mixtas, porque son tanto IgM como IgG. Y esto sucede por una expansión de los linfocitos B ocasionada por el virus. La manifestación más común de esta, pues, es una púrpura asociada a artralgias y mialgias y se logran ver petequias, ¿verdad? Entonces, algo importante. Algunos casos también se han descrito de Guillain-Barré o mononeurosis múltiple, ¿verdad? ¿Y esto por qué se da? Porque se da el Guillain-Barré en este tipo de virus, es porque hay estimulación de tejidos linfáticos de crioglobulinemia, ¿verdad? Entonces, y también hay depósitos a nivel del nervio, ¿verdad? Atacado, y entonces hay desmineralización y también esto pues llega a un Guillain-Barré. Hay pacientes que también muy raro pueden desarrollar linfomas no hodgkinianos y esto es porque también hay crioglobulinemia a nivel de los tejidos linfáticos, ¿verdad? Pero esto es bastante raro y todas estas manifestaciones suceden por depósitos de IgM e IgG en los tejidos y también por disminución de complementos C3 y C4. La glomerulonefritis membranoproliferativa, frecuentes las alteraciones típicas de la crioglobulinemia mixta, ¿verdad? Generalmente aumentan los valores de urea y creatinina en estos pacientes, hay hipobuminemia, proteinuria con rango nefrótico, es decir, por encima de los 3,5 gramos al día, eso es lo que generalmente podemos ver en este tipo de pacientes. El diagnóstico de esto se hace a través de biopsia renal y ¿qué es lo que vamos a ver? También depósitos de IgG e IgM y complemento a nivel renal. La nefropatía membranosa es otra manifestación, pero es poco frecuente, ¿verdad? Se asocia también a la presencia de crioglobulinas, ¿verdad? La hipótesis que se sugiere es que hay un depósito a nivel de los glomérulos y de los túbulos de inmunocomplejos, es decir,
formados por el antígeno del virus de la hepatitis C y su anticuerpo, entonces se llegan a depositar ahí, ¿verdad? A nivel de los glomérulos y esto produce la nefropatía membranosa, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a ver si le pedimos un examen de orina? Pues el paciente tiene una proteinuria en rango nefrótico, ¿verdad? Entonces es algo que nos puede orientar al diagnóstico. La púrpura trombocitopénica, en esta hay destrucción masiva de plaquetas, lo que provoca anticuerpos antiplaquetarios IgG inducidos por virus de la hepatitis C. Es difícil diferenciar de trombocitopenia que produce el hiperesplenismo en hepatopatía crónica. Muchas veces pueden coexistir ambas entidades de trombocitopenia, ¿verdad? Y el corticoide principal tratamiento, sin embargo, hay una respuesta pobre. Entonces, cuando hay púrpura trombocitopénica, puede ser tanto por el depósito de anticuerpos antiplaquetarios que se forman por el virus de la hepatitis C, pero también acuérdense que un paciente con hígado cirrótico, si ya está en la etapa cirrosis, también puede tener trombocitopenia. Entonces, muchas de esas veces se juntan estas dos entidades. Y otras que son pues también poco comunes, fibrosis pulmonar idiopática, ¿verdad? Existencia de alveolitis, como lo podemos ver en el lavado bronquialveolar, podemos ver concentración elevada de linfocitos y neutrófilos, también está dada por la formación de inmunocomplejos. Tenemos la porfiria cutánea tarda, ¿verdad? Que esta es la modalidad más común de porfiria, ¿verdad? Entonces, también diabetes mellitus no es que el virus de la hepatitis C produzca diabetes, sino que generalmente lo que se cree es que el virus de la hepatitis C puede destruir los islotes pancreáticos, ¿verdad? Y esto llegar a formar una resistencia a la insulina y probablemente posterior desarrollo de diabetes mellitus, ¿verdad? No es directamente que el virus de la hepatitis C produzca diabetes, sino es a través de la destrucción de los islotes pancreáticos. Entonces, esa es la clase que tenía para el día de hoy. Me pasé un poquito ahí del tiempo. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿aumenta sintomatología en pacientes con crioglobulinemia en climas fríos? Eh, no, en general no. No es que aumente la sintomatología en climas fríos, o sea, son manifestaciones bastante raras. Como les decía, sí pueden verse. Lo que más comúnmente miramos en los pacientes es obviamente la estetosis hepática, la fibrosis y la cirrosis es lo que más está relacionado. Pero, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene virus de la hepatitis C y posteriormente empieza con una orina con rango nefrótico, con elevación de creatinina, nitrógeno urea, o sea, siempre hay que pensar que sea una complicación del virus de la hepatitis C. Entonces, son manifestaciones raras, pero que sí se pueden dar, ¿verdad? Y generalmente no aumenta la sintomatología en climas fríos, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Realmente agradecemos todos los aportes que nos brindó en todas sus charlas que nos dio en nuestro diplomado. Realmente esperamos contar con usted en próximas presentaciones que tengamos de otros cursos que vamos a estar realizando también. Su micrófono, doctora. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que hayan aprendido mucho durante todo el diplomado, ¿verdad? Y que les vaya muy bien en el examen. Y los dejo con las siguientes charlas. Feliz noche. Feliz noche, doctora. Entonces, continuando con nuestro programa, le damos la bienvenida a la doctora Johanna Samayoa, quien también ya nos ha brindado pues unas charlas en nuestro diplomado y quien es de las coordinadoras también de académicas del diplomado. Entonces, doctora Analu, tal vez le pedimos que deje de compartir para que la doctora Samayoa pueda compartir su presentación. Y mientras la doctora Samayoa comparte su presentación, les quiero comentar que gracias a las gestiones que ella ha realizado, cuando era pues aún jefa de la unidad de atención integral del VIH del Hospital Roosevelt, gracias también a todo el equipo multidisciplinario de la unidad, al Departamento de Farmacia Interna del Hospital Roosevelt y al Departamento de Gastroenterología, se logró contar por primera vez a nivel nacional con el tratamiento curativo para la hepatitis C. Y este fue de manera pues gratuita y esto podemos considerarlo como un gran aporte para la población guatemalteca. Entonces, gracias doctora y le pedimos que
pueda compartirnos ya su presentación. Ahorita voy, ya estoy en esto. Gracias, doctora. Y también solo para comentarles que posterior a esta presentación se dará la clase que estaba pendiente de cuidado crítico en el paciente con VIH, siempre también a cargo de la doctora Samayoa. Me chance, Suseli, que no logro compartirla completa. Denme un segundo que no logro. Ah, ahorita voy. No sé si se mira ahí, Suseli. Sí, doctora, ya se logra ver en modo presentación y usted se escucha muy bien. Va, perfecto. Entonces vamos a hablar un poco del tratamiento de hepatitis C. Eh, Denme un segundo. Ahí estamos. Vamos a ver, pues ya la doctora Ana Lucía Orantes ya les habló un poco sobre la epidemiología. Afecta a 170 millones de personas, 3% de la población mundial. Sus principales complicaciones, pues, son la cirrosis, el carcinoma hepatocelular, ¿verdad? Que es realmente lo que queremos evitar con el tratamiento. Denme un segundo. Ahí estamos. Pues en el 2016, pues el objetivo es la eliminación de esto para el 2030, cosa que se ve muy, muy lejana y estamos muy atrasados en cuanto a hacer el diagnóstico y el tratamiento y obviamente el objetivo principal es simplificar el tratamiento y la atención a hepatitis. ¿Cuáles son los objetivos? Ya también lo vieron con la doctora Orantes, el 90% de los pacientes diagnosticados, el 80% de pacientes en tratamiento. Mi objetivo primario es curar y los secundarios, pues obviamente es la prevención de la fibrosis y los hepatocarcinomas. Entonces, en cuanto al tratamiento, em, sabemos que el genoma del virus de hepatitis C está constituido por una molécula de ARN de 9.600 nucleótidos. Es una poliproteína dividida. Vamos a tener dentro de esto proteínas estructurales y proteínas no estructurales. ¿Por qué es importante saber esta parte? Porque hacia las proteínas no estructurales están dirigidos la mayoría de las terapéuticas de orales en este momento, ¿verdad? A las no estructurales, a la NS2, NS3, NS4, NS5. Sobre estas van dirigida la mayoría de los tratamientos. La línea del tiempo en cuanto al tratamiento, pues muchos de los que hemos trabajado VIH, el doctor Pinzón no me dejará mentir, hubo una época en la que solamente teníamos acceso al interferón y luego ya vino la ribavirina asociada al interferón con todas sus complicaciones, ¿verdad? Porque sabíamos que el interferón tenía ciertas complicaciones, no podíamos usarlo en embarazadas, no se podían usar en pacientes renales. eh, Había otras complicaciones igual que con ribavirina, había que tener una evaluación psiquiátrica de los pacientes o psicológica para evitar complicaciones. Em, es importante que luego viene el interferón pegilado, menos efectos secundarios, más espaciada la administración, una mejor respuesta y eso nos ayudó y luego empiezan a aparecer entonces esas combinaciones de terapéuticas orales, sumamente costosas, inaccesibles para muchos pacientes y actualmente pues ya sabemos que pues son accesibles, son sencillas, pero sí
un periodo muy largo desde que inició la terapéutica de hepatitis C a la actualidad. Las primeras orales efectivas 2017, 2015 y entran a nuestro país en el 2018. Entonces, cuando vamos a los tratamientos, tenemos grupos inhibidores de la proteasa NS3, inhibidores de la NS5A e inhibidores de la polimerasa. Esos son los 3 grandes grupos de tratamiento. Es importante, y por eso se los mencionaba al principio, colocar las no estructurales, que es hacia donde nos dirigimos. En cuanto a los inhibidores de la proteasa, estos básicamente se van a unir a una región catalítica e inhiben la acción proteolítica de esta enzima. Entonces, simplemente es como en VIH, ¿verdad? Es la misma acción. Y dentro de los inhibidores de proteasa tenemos los de primera generación, que tenían estos medicamentos una alta potencia viral, pero una baja barrera genética. ¿Qué quiere decir esto? Que con unos errores, con unas pequeñas fallas en la toma del medicamento podíamos generar resistencia. Y un defecto era que eran efectivos solo sobre el genotipo 1. Entonces quiere decir que el resto de genotipos quedaban fuera. De estos ejemplos tenemos telaprevir, boceprevir, semiprevir, ausanaprevir y faldaprevir. Si se dan cuenta, los separan en 2 grupos, ambos con posologías completas y gran número de efectos adversos. Boceprevir en algún momento lo tuvo solo el Seguro Social, en el sistema de salud pública nunca lo tuvimos. Y entonces aparecen estas de primera generación. Y obviamente el objetivo es ir mejorando los medicamentos y tenemos los de segunda generación. Estos ya vienen con una potencia antiviral más elevada, una barrera genética más alta, que quiere decir que teníamos que menos, o sea, sí podíamos fallar un poco más en la toma, que realmente no íbamos a generar resistencia. ¿Y qué ventaja tenían estos? Que eran pangenotípicos. Quiere decir que estos medicamentos podían utilizarse sin necesidad de hacer un genotipo. Fácil administración, pocos eventos adversos. De este, el gran ejemplo es el Glecaprevir, Privenstavir. Este nunca lo hemos tenido, no lo hemos, se ha encontrado solo en Europa. De ahí tenemos a los inhibidores de la polimerasa. Estos ya sabemos que pueden ser inhibidores nucleócidos o nucleótidos o no nucleócidos o no nucleócidos. Entonces, los nucleócidos pues inhiben el sitio catalítico conservado de la enzima y se incorporan al ARN y bloquean la cadena y simplemente impiden que ésta siga avanzando. Y los no nucleócidos o no nucleótidos son inhibidores no competitivos y lo que hacen es bloquear antes del inicio de la cadena. Entonces, los nucleócidos lo que hacen es incorporarse a la cadena de RNA y bloquearla, mientras que los no nucleócidos lo que hacen es impedir que se forme, o sea, antes de que se forme la cadena. Dentro de los inhibidores de la polimerasa tenemos inhibidores nucleótidos y nucleócidos, como habíamos dicho, que son aquellos que se incorporan en la cadena, tienen una elevada potencia antiviral, una alta barrera genética, quiere decir que son confiables a la toma, pangenotípicos, quiere decir que funciona con los diferentes genotipos de virus de hepatitis C, una fácil posología y pocos eventos adversos. De estos, nuestro ejemplo o nuestro caballito de batalla va a ser sofosbuvir. Esta ha sido como la clave en los medicamentos. Sofosbuvir es una molécula bastante efectiva y que realmente ha ayudado. Es importante que lo fijen ahorita, que entonces dentro de nuestros esquemas de terapéutica vamos a tener inhibidores de polimerasa, dentro de ellos el sofosbuvir. Este es el que tienen que empezar a fijar. Entonces tenemos un inhibidor de polimerasa. El nucleócido. Ahora, dentro de los inhibidores no nucleócidos, que son aquellos que van a impedir la formación de la cadena, tienen baja potencia antiviral, una barrera genética baja, quiere decir que con pocas tomas yo puedo fallarlo. Es específico de genotipo 1, fácil posología y pocos eventos adversos. Estos ejemplos, dazabuvir y deleobuvir, son los ejemplos de esto. Entonces, si se dan cuenta, el más efectivo es el inhibidor de la polimerasa nucleótido análogo de este es importante, sofosbuvir. Los inhibidores de la NS5A, que son inhibidores de las proteínas no estructurales, básicamente la la no estructural 5A no tiene una actividad enzimática
Su función es reclutar proteínas virales del hospedero y que van a ser parte o conformar una parte importante en la replicación. Y lo que hacen es bloquear la unión de estas proteínas. De los inhibidores NS5A tienen una potencia antiviral elevada, su barrera genética es baja, son pangenotípicos, es fácil posología, pocos eventos adversos. De estos, los que nos tienen que llamar la atención son Ledipasvir y Velpatasvir. La primera combinación que tuvimos de medicamentos orales fue sofosbuvir, ledipasvir, muy buena evolución. Si se den cuenta, es una combinación de un inhibidor de polimerasa con un inhibidor de la NS5A y actualmente la combinación de medicamento que tenemos es sofosbuvir, velpatasvir. Es una combinación de... Debemos de tener claro que las definiciones en cuanto al tratamiento y la cura. Respuesta al final del tratamiento quiere decir que yo voy a tener una carga viral indetectable al final del tratamiento, es decir, de las 12 semanas. Una respuesta virológica sostenida quiere decir que yo voy a tener una carga viral indetectable 24 semanas después de haber concluido el tratamiento, que es básicamente lo que buscamos. Cuando no tenemos una respuesta, es que tenemos una carga viral de hepatitis C detectable al final del tratamiento o durante el seguimiento. Fallo es que yo logré que mi paciente esté indetectable durante el tratamiento, pero detectable al final del tratamiento. Y una recaída que sí podemos tener son aquellos pacientes que se encuentran con una carga viral indetectable al final del tratamiento y durante el seguimiento puede volverse detectable. ¿Cuáles son las recomendaciones? Importante, genotipo 1A, me gustaría que ponga atención en sofosbuvir, velpatasvir, 12 semanas de tratamiento. El estudio Astral 1 y Polaris 2 nos dicen que tenemos una supresión virológica sostenida del 98%. Quiere decir que nuestro chance de fallo solo es un 2%. Realmente es muy efectivo genotipo 1A. Genotipo 1B, volvamos a poner ojo en sofosbuvir, velpatasvir, que es la terapéutica que tenemos nosotros en el país. 12 semanas de tratamiento en todos los pacientes. El estudio Astral 1 nos habla de una respuesta virológica sostenida del 99%. Quiere decir que ese 99% de pacientes se curaron. Genotipo 2, pongamos atención, sofosbuvir, velpatasvir, 12 semanas de tratamiento, todos los pacientes. Astral 2 nos dice que nuestra tasa de supresión virológica sostenida es del 99%. Tenemos una buena evolución. Genotipo 3, volvamos a poner ojos, sofosbuvir, velpatasvir, 12 semanas de tratamiento en pacientes tanto cirróticos como no cirróticos. El estudio Astral 3 y Polaris 3 nos dicen una tasa de reversión del 98 al 96%. Quiere decir que tenemos una buena respuesta en el grupo de pacientes, ya sea con cirrosis o sin cirrosis. Genotipo 4, volvamos a poner atención, sofosbuvir, velpatasvir durante 12 semanas y nuestra tasa de reversión o de supresión virológica arriba del 98%. Genotipo 5 y 6, ojo, sofosbuvir, velpatasvir, 12 semanas de tratamiento, estudio Astral 1, 100% de supresión virológica sostenida. Para genotipo 5, el Polaris 2 que nos dice una supresión virológica sostenida del 100% para genotipo 6. Entonces, si se dan cuenta, la terapéutica que tenemos en disponibilidad en el país es bastante efectiva para todos. Este cuadro les hace el resumen de cómo nos va con sofosbuvir, velpatasvir en todos los genotipos, 12 semanas de tratamiento, una muy buena respuesta virológica sostenida en aquellos pacientes que no tienen cirrosis, o sea, nos va bastante bien si el paciente está estable. Este cuadro les vuelve a resumir todos los genotipos, 12 semanas de tratamiento en el grupo de pacientes naïves con cirrosis, que también tenemos una muy buena respuesta. Hay muchos estudios que respaldan la respuesta virológica sostenida de estos pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones para antivirales de acción directa? Primero, tenemos que ver que la tasa de supresión virológica sostenida es alta. Sí vamos a tener un grupo de pacientes que puede fallar, claro, pero es un porcentaje muy bajo. El tratamiento se debe de dirigir a todos los pacientes, todos deben tener el acceso al medicamento. ¿Qué pasa cuando los pacientes fallan? Pues tenemos algunas otras opciones como este medicamento que es sofosbuvir, velpatasvir más voxilaprevir. Ese no lo tenemos en el país, no hay una forma de tenerlo.
Los pacientes que han fallado completan con este medicamento 12 semanas, apoyados con Polaris 1 y Polaris 4. Si se dan cuenta, una reversión virológica sostenida del 96 al 98%. Nosotros en el país no tenemos este medicamento, no tiene registro ni tenemos acceso. Lo que hemos hecho y se hacía es esta otra combinación, pacientes con sofosbuvir, velpatasvir. Lo que hacemos en lugar de darle 12 semanas, se les da 24 semanas combinado con ribavirina. El problema es que ya no hay ribavirina en el país y lo que estamos haciendo pues es extenderlos a 24 semanas. Pero ese pequeño porcentaje de pacientes que fallan, por lo menos en el país, no tenemos acceso ni tenemos opción a estos medicamentos para rescate. Infección aguda. Pues, ¿qué nos dicen las guías? Pues se debe tratar la infección por genotipo 1 o 4, pero actualmente no hacemos genotipaje y tratamos de no tratar las infecciones agudas porque siempre va a haber una respuesta del paciente. Los pacientes no infectados por VIH o con hepatitis aguda pueden tratarse con sofosbuvir, ledipasvir, sí, claro, pero en nuestras guías preferimos ver la respuesta, si el paciente va a resolver la infección, pero en las guías europeas pues hacen genotipaje y pueden tratar. Pacientes, recomendaciones para pacientes con cirrosis hepática por virus de hepatitis C y descompensación clínica. En general, el tratamiento está indicado. Nosotros tratamos a los pacientes y es importante que tengamos esto en cuenta. Muchas veces la lista de espera para trasplante, nosotros en el país no hacemos trasplante hepático, por lo que tratamos de dar tratamiento a todos los pacientes y recomendamos la combinación de sofosbuvir, velpatasvir y a veces pues es lo que nosotros hacemos. No nos vamos y evaluamos cada caso y valoramos si lo vamos a dejar 12 semanas o si les vamos a dar 24 semanas. Astral 4 nos dice Child B, 12 semanas, un 83% de respuesta virológica sostenida. Es importante que, repito, nosotros no tenemos trasplante y nuestro objetivo es dar el tratamiento y tratar de curar a los pacientes. Coinfección en VIH, los pacientes con hepatitis C crónica, infección VIH, deben de tratarse la misma pauta que los VIH. ¿Qué decimos? ¿Tratar primero el VIH o tratar la hepatitis C? Nosotros pues compensamos VIH porque VIH sí descompensa hepatitis C, mientras que hepatitis C no va a descompensar VIH. Entonces, se tratan en conjunto y no interaccionan los medicamentos con las terapias antirretrovirales que podemos usar actualmente en las diferentes unidades de atención integral. Pacientes con falla renal, este es otro grupo importante, pues la opción o lo que recomiendan es el Vasvir más Gasoprevir o bien Glecaprevir más Privestavir. Ahora, nosotros en el país no tenemos ninguno de estos medicamentos. Nos ha funcionado bien en los pocos renales que tenemos, sofosbuvir, ledipasvir, con una buena respuesta virológica sostenida. O sea, lo que hemos hecho es dar el medicamento que está dentro de nuestras posibilidades. ¿Qué recomienda la OMS? Recomienda 3 estrategias para alcanzar las metas del 2030. Primero, acceso a los servicios simplificados, distribución de tareas, el diagnóstico de hepatitis mucho más eficiente, mucho más simplificado, sin tanto algoritmo, y un tratamiento armonizado y simplificado de la hepatitis C. Esta es una imagen que chapinizamos del último congreso live al que asistí de hepatitis, donde simulan la flor de loto y dicen, bueno, ¿cuál es mi base para todo esto? Es la prueba rápida. O sea, yo debo de hacer pruebas rápidas, diagnosticar, educar a mi paciente, que son las bases de la flor, barreras en el cuidado, disminuir el estigma social y qué más necesito, reducción de la transmisión como monitoreo mínimo, tratamiento y adherencia. Yo necesito diagnosticar, confirmar y tratar. Paciente con hepatitis C diagnosticado es paciente con hepatitis C tratado. No es como en hepatitis B, que existen las guías que me dicen, mire, si tiene más de 2000 o tiene menos de 2000, se monitoriza. No, todas las hepatitis, la hepatitis C que se diagnostica se debe de tratar. Eso lo tenemos que tener muy claro.
Estos son algunos datos de la unidad. Actualmente es la única que brinda tratamiento curativo de hepatitis C en el país. La unidad es laboratorio de referencia nacional tanto para carga viral de B y C, porque nadie más las hace. Tenemos una combinación de pacientes de diferentes lugares, tanto del IC como médicos privados, como del Hospital San Juan de Dios, militar y los diferentes hospitales. Y en total tenemos 260 pacientes pues, que son propios del Roosevelt, aunado de datos de referencia. Tenemos 369 pacientes en tratamiento desde el 2018 a la fecha, pacientes coinfectados con VIH 31. De estos han tenido una supresión virológica sostenida, 323 pacientes que representan el 98% de los pacientes. 6 pacientes abandonaron el tratamiento, fallo terapéutico en 8 pacientes, que es este 2%, y fallecidos 10, que es un 2,71%. Y bueno, este es el resumen del tratamiento. Si se dan cuenta, es una historia larga, pero es un medicamento sencillo, fácil, una sola toma al día. Y pues yo ya no coordino la unidad de atención integral, sino es el doctor Rodolfo Pinzón, pero siempre pongo esta imagen porque gracias a todo este equipo de trabajo es que ustedes pueden tener estos datos, y gracias a ese equipo de trabajo es que somos la única unidad que da el tratamiento curativo de hepatitis C en el país. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, doctora. Por el momento no hay dudas en el chat ni manitas levantadas. Y solo comenta Zaida Juárez, quien es farmacéutica de Cobán, de la UAI de Cobán, que para el otro año sí ya van a contar con el tratamiento. Ay, qué bueno, me parece muy bien. ¿Se mira mi diapositiva, sí? No, doctora. No se mira. Espérenme, pues ahorita vamos a... felicito a Cobán. Cobán siempre a la vanguardia. Vamos a ver. ¿Ahí? Sí, doctora. Se logra Bueno, ver muy bien. ¿no hay alguna otra duda? ¿Podemos pasar a la siguiente charla? No hay dudas, doctora. Bueno, vamos a hablar un poquito del paciente VIH y el cuidado crítico. Ese es un tema bien complicado porque en la mayoría de lugares, inclusive en el Roosevelt, cuesta mucho que reciban un paciente VIH en intensivo, ¿verdad? Es sinónimo de mal pronóstico, de que no nos va bien. Yo roté en México, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, 3 meses trabajando resistencia de VIH, y era sorprendente ver que ahí los pacientes VIH complicados iban al intensivo. No había problema, el paciente bajaba a intensivo, se le ofrecía todo, mientras que en los hospitales nuestros es bien complicado, ya solo sabemos que es VIH y es bien difícil que nos reciban a los pacientes. Entonces vamos a ver un poquito de la visión mundial, los datos globales, la epidemiología, qué pacientes deben ingresar a LUCI, el motivo de ingreso, el inicio de TARI y los puntos finales. Bueno, pues ya sabemos que tenemos más de 40 años de tener esta pandemia. Sabemos que nuestras metas son 95% de pacientes que conozcan su diagnóstico, 95% que reciban terapia y 95% con carga viral supresa o menor a 1,000 copias. ¿Cuáles son los objetivos? Es evitar 28 millones de nuevas infecciones, evitar 21 millones de muertes en los próximos 15 años. Ese es nuestro objetivo. Datos globales, pues ustedes miran que vamos pues en descenso en cuanto al número de nuevas infecciones. El objetivo es que vayamos bajando, pero pues esto a veces es un poco más complicado. Nuestras curvas han cambiado. La mayoría de los pacientes, pues se trata de que reciban su terapia antirretroviral o que tengan el acceso a la terapia antirretroviral, y la mortalidad pues ha disminuido y las curvas se han invertido. Esta es lo de la clínica. Ya pues no nos va tan mal. Nosotros ya alcanzamos los 3,95. Y es importante que al inicio de la pandemia de VIH, los pacientes han requerido
que han requerido UCI, principalmente por qué causas, por procesos infecciosos, por infecciones oportunistas al sistema respiratorio o el inicio de terapia antirretroviral. En los últimos años es mucho más frecuente el ingreso de asociadas de patologías VIH, no asociadas a VIH. En el inicio de la infección, las indicaciones de intensivo, pues eran más los procesos infecciosos, ¿verdad? Mientras que actualmente, conforme ha evolucionado la pandemia, las causas o los motivos por los cuales un paciente requiere intensivo, básicamente son causas de origen cardíaco, enfermedades gastrointestinales, enfermedades renales, complicaciones que no necesariamente tienen que verse asociadas a VIH. ¿Qué datos tenemos de pacientes de UCI? Pues los primeros trabajos fue cuando inicia el VIH en el 1981 al 85. Básicamente, neumocitis jirovecii era la principal causa. La mortalidad de un paciente en intensivo es 69% y una sobrevida solo de 7 meses. Mientras que en el 86 al 88, pues mejora la mortalidad por PCP gracias al uso de esteroides, pero aún así nos permanecimos con tasas altas. Del 89 al 91, pues hay aumento de ingresos a UCI, pero hay un aumento muy marcado de la mortalidad de este grupo de pacientes. Del 92 al 95, lo que reportan que las tasas de ingresos se mantuvieron y la mortalidad disminuyó a un 37%, y ya para el 96, ya disminuyó a un 29%. Esto básicamente en hospitales de San Francisco, que es donde más teníamos pacientes, donde fueron los primeros casos y donde se prestó mayor atención a esta epidemia. Para Latinoamérica, ¿qué datos tenemos? Tenemos un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde habla sobre sobrevida de pacientes VIH en el UCI, que abarcó una evaluación del 94 al 2006. Requirieron ventilación mecánica el 86%, ingresaron por choque séptico el 23%, enfermedad no asociada a VIH se dan cuenta el 16%, evento cardiovascular 4.4% y atención o alteraciones neurológicas un 12%. El 40% de los pacientes desconocen su estatus de VIH, porque muchos al momento del ingreso eh, no saben su estatus de VIH y es estando en las unidades de cuidado crítico donde les han realizado la prueba. Esto hace que haya estudios, por ejemplo, que es viejito, pero dio la pauta de decir, bueno, adoptemos como una prueba de intensivo o de cuidado crítico hacer prueba de VIH a los pacientes, principalmente aquellos que tienen cuadros de neumonía severas que no se explican la evolución tórpida, y le han hecho pruebas de VIH a esos grupos de pacientes y han encontrado que el 40% desconocía que eran VIH. Y entonces, ¿qué pacientes deben ingresar a una unidad de cuidado intensivo? Primero, no va a existir una respuesta uniforme. Muchas veces es el criterio del médico que lo mira en la emergencia y que lo presenta al jefe de intensivo. Ya es una discusión entre ellos cuál va a ser. Cada centro debe de normar sus criterios de admisión, debe de reportar su mortalidad y su sobrevivencia de pacientes VIH. ¿Qué aspectos sí están demostrados que deben de tomarse en cuenta a la hora de un ingreso? Primero, la edad, ¿verdad? Si el paciente tiene hipoxemia, si tiene hipoaluminemia, un Apache 2 alto, neumotórax durante ventilación mecánica invasiva, los conteos de CD4, la fase SIDA. Entonces, todo paciente debe tener acceso a estas posibilidades. Actualmente, la cantidad de pacientes o de ingresos a cuidados intensivos que van en aumento. Quiere decir que se está teniendo que tengan acceso a las unidades de cuidados intensivos. La mortalidad se mantiene en alrededor de un 25%. La mayor parte de los ingresos a las unidades de cuidados intensivos son motivados todavía actualmente por enfermedades infecciosas. Generalmente la mayoría, las causas más frecuentes es la neumonía por neumocitis jirovecii y puede ser seguido por otras patologías como toxoplasmosis, tuberculosis, histoplasmosis, y obviamente la sobrevida ha mejorado muchísimo con
la terapia antirretroviral a la cual tienen acceso los pacientes. Denme un segundo que se me trabó. Perdón. Ahí estamos. ¿Cuál han sido los motivos de ingreso? Pues insuficiencia respiratoria es la más frecuente. Generalmente infecciones respiratorias dirigidas y están directamente relacionados con la marcado conteo de CD4 bajos. Dentro de estas frecuencias respiratorias, la mayoría de las admisiones son neumocitis jirovecii. Acordémonos que estos debutan con cuadros de hipoxemia y esto hace que requieran cuidados intensivos. Diferentes estudios de pacientes de VIH-Sida ingresados en cuidados intensivos y se dan cuenta, el común denominador es falla respiratoria y la mayoría están asociados a neumocitis jirovecii o PCP, como se le conocía en los primeros años como neumonía por neumocitis carini, y seguidos por causas neurológicas y la última sepsis. Entonces, la mayoría son causas respiratorias las que van a hacer que el paciente presente un fallo ventilatorio y requiera una unidad de cuidado intensivo, seguidos de causas neurológicas y como tercera causa sepsis. ¿Qué es importante? Este cuadro les ejemplifica que la mayoría de las situaciones son causas pulmonares. Dentro de ellas, PCP o neumocitis jirovecii es la más frecuente. Sí van a haber algunas otras infecciones que pueden asociarse asociarse principalmente a síndromes de reconstitución inmune. Va seguido de neumonías bacterianas o tuberculosis. Mientras que cuando es un cuadro agudo o desórdenes neurológicos, encefalitis es una de las causas. De ellas, toxoplasmosis o criptococosis al sistema nervioso central es otra causa muy frecuente y esto no descarta que podamos tener grupo de pacientes con meningitis bacteriana. Entonces, las dos causas que me van a requerir la mayor parte de estudios reportan ingreso intensivo es una falla o una lesión, una falla ventilatoria por un cuadro infeccioso pulmonar versus manifestaciones o trastornos neurológicos, ¿verdad? Cuando tenemos pacientes que están estables, que son pacientes que ya tienen una supresión virológica, muy difícilmente van a ingresar por un cuadro infeccioso, que es donde tenemos esta vuelta de las causas de ingreso. Pacientes envejecen con un adecuado control. Nuestros pacientes ya están llegando a tercera edad, ya van avanzando y mantienen respuestas virológicas sostenidas gracias a la terapia antirretroviral. Entonces, sus causas de ingreso a unidades de cuidados intensivos básicamente son las no infecciosas. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aterosclerosis, enfermedades coronarias, infartos agudos al miocardio, enfermedades cerebrovasculares, lesiones renales, cáncer que no sean asociados a VIH, sino que son de los cánceres que no se asocian a VIH, insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Entonces, si se dan cuenta, se está virando a pasar a cuidados críticos con patologías que no necesariamente son infecciosas. Sepsis como causa de ingreso, ¿se acuerdan que habíamos visto que es la tercera causa? Oscila entre el 11 y el 23% de los motivos de ingreso. Varios estudios lo refieren como segunda o tercera causa de ingreso en pacientes VIH que no toman tu terapia antirretroviral. Repito, aquellos pacientes naive o de reciente diagnóstico o pacientes con fallo, sepsis o las causas infecciosas son las que van a marcar su ingreso a las áreas de cuidado crítico, mientras que aquellos que están totalmente estables o que están con una buena supresión virológica, sus causas de ingreso van a ser básicamente metabólicas. En este estudio, pues neutropenia era un factor de riesgo, una alta mortalidad en pacientes con VIH y la sepsis osciló
entre el 44 al 50%, comparado con un 46.5% en pacientes no VIH. Causas gastrointestinales. En el paciente VIH es mucho más susceptible por la misma enfermedad a tener lesiones hepáticas y progresar a cirrosis, por lo tanto a tener más riesgo de sangrado por varices esofágicas. Aquí encontré un estudio viejito del 98 al 99 donde hablaba de hepatitis C y B como responsables de enfermedad no relacionada a VIH en un 30 a 15% de muertes. La progresión de la enfermedad hepática en pacientes con coinfección con hepatitis C o hepatitis B complica el cuadro del paciente. Entonces el paciente ingresa al área de cuidado crítico no básicamente por el proceso infeccioso, sino por los cuadros que puedan ser secundarios a la cirrosis. Y acordémonos que todo esto es como una cadena. Un paciente se infecta con VIH, desde el momento que se infecta, ya hay una lesión. La misma inmunopatogénesis del VIH les dice que ya hay una lesión hepática provocada por VIH. Si a esto le asumo los medicamentos, algunos que se usan para oportunistas, complican mucho más la lesión hepática. Si a esto le sumo terapia antirretroviral, complicamos más. Y si le sumamos que puede tener hepatitis C o hepatitis B, complica aún más. Entonces, las causas básicamente son estas. Hemorragia gastrointestinal es una causa frecuente de ingreso a unidad de cuidado crítico en pacientes VIH positivos, representa un 6%. Y generalmente a quienes se las vamos a achacar a úlceras por citomegalovirus. Y eso me implica un paciente con conteo de CD4 muy bajos, pacientes con cuadro de sarcoma de Kaposi, causas de hemorragia gastrointestinal no relacionadas a VIH, podemos hablar de úlceras, malformaciones arteriovenosas, gastritis y en hemorragia gastrointestinal inferior sí se ha presentado mucho por lesiones por CMV. Pero si ya tenemos un paciente con lesión con citomegalovirus, sabemos que ya per se el paciente tiene conteos de CD4 abajo de 50 o de 100. Causas cardiovasculares, pues se ha asociado una morbilidad. Acordémonos que cuando hablamos de inmunopatogénesis, desde el momento que el paciente se infecta, ahí se marca cómo le va a ir al paciente. Solo por tener VIH, el paciente incrementa 50 veces su chance que una población no VIH de tener un infarto y igual así como de tener aterosclerosis. La mortalidad por eventos cardiovasculares es del 9 al 10% en los pacientes. Pueden haber también desarrollo de cardiomiopatías directamente por el virus y que esto sea previo a la terapia ARB o a las infecciones oportunistas. El inicio de la terapia antirretroviral elevó al 50% el espectro de enfermedades de origen cardiovascular. Entonces, si tengo yo un paciente de VIH, ya solo por ser VIH tiene mucho más chance de desarrollar problemas cardíacos. Y si a esto le sumo la terapia antirretroviral, esto va a complicar mucho más la situación de este grupo de pacientes. Por ejemplo, el tener inhibidores de proteasa en algunos de los grupos aumenta el riesgo de dislipidemia, intolerancia a la glucosa y un aumento en la enfermedad coronaria. Entonces de por sí el paciente con la enfermedad de VIH tiene mucho más riesgo y a esto le unamos el insulto de la terapia antirretroviral, se vuelve una causa frecuente de consulta a intensivo. Neoplasias, ¿cuáles las que nos pueden llevar a unidades de cuidados intensivos? Sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin, el cáncer cervical pues ha venido en descenso. Hay un aumento de las neoplasias no asociadas a VIH. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes se mantienen con supresiones virológicas sostenidas y por lo tanto ya no presentan el espectro o el abanico de las enfermedades asociadas a SIDA, sino ya presentan el abanico de las patologías de los pacientes que no, la población no VIH. Obviamente, entre más terapia, más temprano inician la terapia antirretroviral, las expectativas de vida de los pacientes mejoran un montón y entonces se van volviendo muy similares a las poblaciones no VIH. Enfermedad neurológica, que era la otra causa frecuente de consulta para cuidados críticos. Las principales causas, pues obviamente es toxoplasmosis, es la primera. Podemos tener linfoma primario del sistema nervioso central y meningitis por criptococo.
podemos tener manifestaciones neurológicas en el 20% de los pacientes que van a estar en cuidado crítico y el 34% de los pacientes pueden fallecer durante esta hospitalización. Toxoplasmosis siempre va a ser como la causa más frecuente y vamos a tener el 80% de los pacientes que pueden tener alguna manifestación neurológica van a requerir de ventilación mecánica y el 68% puede fallecer en los siguientes 3 meses. ¿Iniciamos o no iniciamos terapia antirretroviral en la unidad de cuidados intensivos? Pues ya se vuelve una decisión muy individualizada del médico que va a ser el responsable del paciente. Tenemos que tener claro que las medicaciones son por vía oral y cuando los hacemos por sonda nasogástrica, la absorción de estos pacientes se puede volver errática. Los antirretrovirales requieren ayuno o con ingesta de alimentos y si lo tenemos con ventilación mecánica, esto va a causar más problema. No van a poder llegar como deberían de llegar. Si usamos bloqueadores H2 que se utilizan mucho en pacientes con intensivo, estos están contraindicados con los IPs. Midazolam, que se puede utilizar para la sedación en conjunto con no nucleósidos análogos o IPs, estos últimos incrementan marcadamente el uso marcadamente el uso de benzodiazepinas. Entonces, realmente es una decisión riesgo-beneficio. Lo recomendable es que si tenemos un paciente ya en intensivo, ventilado, suspendamos la terapia antirretroviral, porque no vamos a colaborar con el paciente, no va a ayudar. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener en un paciente con intensivo ventilado que vamos a dar terapia antirretroviral? Pues aquí lo tienen, puede haber acidosis láctica, rash cutáneo, complicar las alteraciones metabólicas que el paciente pueda de por sí ya tener, incrementar la toxicidad hepática e inclusive poderse desarrollar algunas otras complicaciones como puede ser pancreatitis. Entonces es muy importante tomar una decisión consciente si vamos a iniciar en lo particular. Si el paciente está en intensivo bajo ventilación mecánica, lo que recomendamos nosotros es no terapia antirretroviral, ¿verdad? Ahora, si el paciente está tolerando, está bien, pues sí podemos continuarla. El inicio de ARBs en el momento del ingreso, pues obviamente la mortalidad va del 25 al 63% comparado con el grupo que no recibió terapia antirretroviral. Entonces, repito, es una decisión muy personal del médico tratante en conjunto con el médico intensivista. Si el paciente está ventilado, lo recomendable es no iniciarla porque la absorción va a ser muy errática. No vamos a poder tener control sobre ella. Pero si el paciente está tolerando vía oral, pues sí, démosle su terapia antirretroviral en conjunto. Repito, el inicio de la terapia antirretroviral es una opinión individualizada del especialista. La conducta va a depender si es inicio o continuación de la terapia antirretroviral, ¿verdad? El inicio de la terapia antirretroviral 2 semanas después del inicio de la infección oportunista es lo recomendado. En quienes sí no está recomendado esperar, sino iniciar en criptococo o tuberculosis meningia. Pero repito, si mi paciente no está ventilado. Es muy importante cómo decidimos si aceptamos o no el paciente. Tenemos que ver cuáles son los criterios. Si vamos a aceptar el paciente, debemos de valorar si se adapta o no el esquema antirretroviral o las toxicidades o las interacciones. Si lo vamos a recibir, si no vamos a recibir, realmente verla, si no vamos a iniciar la terapia antirretroviral, tenemos que ver qué tan severa está la infección, si es una infección aguda, si es encefalitis. Si es encefalitis, pues recomendamos iniciar la terapia antirretroviral. Si es tuberculosis o criptococosis, preferible esperar al inicio de la terapia antirretroviral hasta que el paciente vaya recuperando o pasen esas 2 semanas. Y realmente repito, es una decisión que va a tomar el tratante. Sí es complicado cuando está ventilado porque pues no nos ayuda. ¿Cómo les ha ido al grupo de pacientes con la evolución de los CD4 de iniciándoles en intensivo? Pues si se dan cuenta, se ha ido, sí, en el primer mes incrementa
el conteo CD4, pero repito, es una decisión riesgo-beneficio. Si voy a generar más complicaciones o si mi paciente no va a ir bien. ¿Cuáles son las claves en el abordaje del paciente VIH en intensivo? En la actualidad, pues sabemos que el 70% de pacientes infectados por VIH ingresados en la UCI son pacientes que van a recibir tratamiento a largo plazo. Sepsis y comorbilidades exacerbadas se han convertido en los principales motivos de la unidad de ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Los ingresos por infecciones oportunistas graves definitores de SIDA continúan ocurriendo, siguen habiendo, no es que hayan desaparecido. Los pacientes que están sumamente inmunosupresos pueden tener más de una afección activa o más de una infección oportunista al momento de estar en el intensivo, y la neumonía por neumocitis jirovecii, tuberculosis y toxoplasmosis son las causas más frecuentes o las infecciones oportunistas más frecuentes de las unidades de cuidados intensivos. Los pacientes VIH tienen un riesgo un poquito más alto de complicarse por su misma inmunosupresión y dependiendo del conteo de CD4 de algunas otras infecciones bacterianas que no necesariamente tienen que ser las mismas oportunistas. Es importante que en el manejo del tratamiento antirretroviral de una unidad de cuidados intensivos sí haya una colaboración y una buena comunicación entre el especialista de VIH y el paciente, el médico intensivista. Básicamente, la mortalidad intrahospitalaria va a depender de la edad, de las comorbilidades, de qué tan bajitos estén esos CD4 y realmente de qué infección oportunista estamos hablando. Los linfomas, las neoplasias sólidas, realmente no les va muy bien, aunque el paciente haya estado tratado con terapia antirretroviral y la evolución es un poco tórpida en este grupo de pacientes. La infección por VIH fue una vez una enfermedad rápidamente progresiva y finalmente mortal. Ese es nuestro inicio. Y actualmente la infección por VIH se ha convertido en una afección crónica con impacto en la calidad de vida con tratamiento ARV. Por lo tanto, la infección por VIH, incluso en etapas tardías, no debe de considerarse como una razón independiente para negar el acceso a cuidados intensivos. O sea, ya actualmente el que tenga VIH o que sea VIH no debe ser la opción para que el paciente no ingrese. O sea, debemos de basarnos en otros criterios, el APACHE, la edad, pero VIH per se no es una contraindicación para que el paciente tenga acceso a la unidad de cuidados intensivos. Esta es una estadística, obviamente, del hospital que me apoyó la doctora Orantes para ver cómo nos ha ido con nuestros pacientes. Y se dan cuenta, del 2019 a la fecha hemos logrado que ingresen una buena cantidad de pacientes. Nuestra tasa de mortalidad es muy alta. De todo el grupo de pacientes, solamente 2 egresaron y el resto falleció. Todavía nos falta trabajar en esa parte, ¿verdad? Muchas veces los pacientes ya bajan demasiado tarde y no tenemos el ingreso como debe ser en la época temprano del momento de la enfermedad. Entonces, realmente nos ha ido no tan bien como quisiéramos, pero el logro es lograr tener que los pacientes ingresen a las unidades de cuidado intensivo, que antes estaba totalmente vedado, ya solo por ser VIH no ingresaba. Pues estas fueron las referencias que encontré y repito, vuelvo a agradecer, este es parte del equipo que estuvo a mi cargo por 8 años, pues ahora a cargo del doctor Pinzón, pero sin los datos y sin el trabajo de todos ellos, pues no podríamos estar hablando hoy de estos temas. Entonces yo les agradezco, no sé si hay alguna duda. Muchas gracias, doctora. Pues no hay dudas por el momento en el chat ni manitas levantadas, solo sí bastantes pues corazoncitos y aplausos de agradecimiento por su charla. No, gracias a ustedes por permitirnos llegar a ustedes y ser parte de la formación. Estamos para servirles, pues la unidad ahora con el doctor Pinzón está a cargo, pueden, pero igual su servidora en la dirección del Hospital Roosevelt estamos para apoyarles en lo que así se requiera.
Fue un gusto estar con ustedes hoy y dar las charlas. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues realmente quiero en este momento agradecer mucho a todos los que hicieron posible este diplomado, a todo el equipo docente, a la Unidad de Atención Integral del VIH del Hospital Roosevelt, quien ha sido la organizadora, especialmente pues a la doctora Johanna Samayoa, al doctor Rodolfo Pinzón, a la licenciada Melrose Salazar y a la señorita Leslie Pacheco por todo el apoyo que nos han brindado. Realmente durante todo este tiempo hemos aprendido no solo temas clínicos, no solo temas psicosociales, sino que también una de las metas que tenemos es revisar siempre la dignidad de todas las personas que viven con VIH. Si bien nos decía la doctora Samayoa, anteriormente era casi que imposible ingresar a un paciente con este diagnóstico al intensivo, se resistían los médicos, pero con una educación continua, pues esto ya actualmente pues ya no es así los casos. Esperamos todos que cuenten todos ustedes con herramientas, pero también ahí sí que con nuevas perspectivas que sin duda pues van a enriquecer las prácticas profesionales que cada uno de ustedes desarrolle. También queremos que ustedes compartan toda esta información para que cada persona que trabaje con ustedes tenga también estos conocimientos. Y recordemos que por esto mismo el aprendizaje pues no termina aquí. Siempre los motivamos a seguir siendo agentes de cambio, ¿verdad? Y promoviendo entornos libres de estigma y discriminación para todos nuestros pacientes. El link para las horas crédito del Colegio de Médicos ya se compartió en el chat. Recordemos que también las pláticas ya están dentro de la plataforma, estas últimas también se van a subir. Las notas también ya se han ido habilitando para que ustedes las puedan observar y nos han llegado algunos pedidos para que prolonguemos la presentación del póster hasta el día domingo. Entonces vamos a habilitar pues esta fecha para que ustedes tengan aún estos días de fin de semana, que sabemos que a veces durante la semana por la jornada laboral a veces es un poquito complicado el ponerse de acuerdo, entonces van a tener todavía estos días para lograr entregar los trabajos. Ya hemos recibido algunos póster que sí realmente demuestran esa bibliografía que ustedes han revisado y han plasmado dentro del póster, lo cual pues es bastante satisfactorio para todos nosotros. Entonces dejo las palabras finales a cargo del doctor Pinzón y de parte de mi persona realmente les agradezco a todos ustedes su participación continua durante todos estos módulos y semanas que tuvimos dentro de nuestro diplomado. Bueno, muchas gracias, Suseli. Como ya lo dijo la licenciada Suseli, pues este diplomado también no hubiera sido posible sin la participación de cada uno de ustedes en ese interés y compromiso por, como expresan en los mensajes ahí, aparte del compromiso que todos tenemos, y es por eso que estamos acá, de tener el conocimiento que siempre va acompañando nuestro camino y lograr nuestros objetivos. Ya lo dijo bien la licenciada, no fue una sola persona, hay muchas personas involucradas. La doctora Samayoa le quiero agradecer especialmente, a pesar de estar en su posición y esa gran responsabilidad que tiene, no se puede desligar de la unidad, es como una adherencia que ya está fija ahí, porque es una persona que nos encanta escucharla hablar desde el punto de vista del conocimiento, como científica, como infectóloga que es, sino también por la experiencia y el caminar que ha tenido a través del crecimiento de la unidad de atención integral. O sea que es una persona que ha vivido en Cobán, que la felicitaba por esa situación, que van a tener ya medicamento. También las experiencias que ella tuvo cuando participó también en la formación y la formación de la unidad en Cobán, todas las experiencias que tiene, que algún día las van a escuchar. Y ese equipo también administrativo que está atrás de CarBaby, que es nuestros implementadores para poder desarrollar todos estos proyectos. Y también agradecerle al Fondo Mundial que también está
escuchando los objetivos y las necesidades que las unidades tienen de seguir teniendo capacitaciones. Así que muchas gracias también al Fondo Mundial que está aplicando las necesidades reales de cada unidad de atención integral, a los catedráticos que ustedes escucharon, una gran variedad de personas con experiencia que están teniendo en esta formación, y cómo el VIH se ha vuelto una enfermedad crónica y como tal debe tenerse el tratamiento y el abordaje, pero también como unidad de atención integral tenemos que cambiar nuestro modo de atención ya de una manera hacia una enfermedad crónica, y es por eso que el modelo de atención integral es la que responde muy bien a este tipo de epidemias. Así que los mensajes ya propiamente académicos ya lo dio la licenciada Suseli acerca de la presentación del póster, que es una actividad muy, muy interesante. Ustedes la van a vivir cuando se presenten los pósters. Así que no me queda más que agradecerles y que queden pendientes, porque también hay un objetivo de no terminar el año sin tener un pequeño compromiso con el fondo acerca de transmitir otro compromiso que comunidades tenemos. Así que muchas gracias y tengan muy buenas noches.